Hay momentos en la vida en los que el cielo toca la tierra y la Santa Misa no es un simple acto, no es una costumbre, no es un ritual vacío. Es el encuentro real entre Dios y su pueblo. Hoy, desde Searcy, Arkansas, el Señor quiere hablarte directamente al corazón. No viniste aquí por coincidencia. Dios te ha traído porque hay algo que necesitas que escuchar, algo que necesitas cambiar, algo que necesitas despertar dentro de ti. Muchos asisten a la misa, pero pocos la viven. Muchos escuchan, pero pocos comprenden. Y hoy el Señor quiere sacarte de la rutina, quiere romper esa costumbre fría, quiere encender nuevamente el fuego en tu alma. Porque la misa no es para cumplir, es para transformarte. Es el lugar donde Dios se entrega completamente y donde tú decides si te entregas también. Hoy no es un día cualquiera. Hoy puede ser el día en que tu fe deje de ser teoría y se convierta en vida. Pero todo depende de una cosa, tu disposición a abrir el corazón. La Santa Misa no es una invención humana ni una tradición creada para mantener ocupadas a las personas en un acto religioso. Es el sacrificio mismo de Cristo hecho presente de manera real y viva. No es un recuerdo simbólico, no es una representación teatral, es el mismo sacrificio del Calvario que se actualiza en cada altar. Muchos han reducido la misa a algo rutinario, a un evento semanal que se cumple por obligación, pero esa visión está completamente alejada de la verdad profunda que encierra. Cuando comienza la misa, el cielo se abre y la eternidad toca el tiempo. Lo que sucedió hace más de 2000 años no queda en el pasado, se hace presente aquí y ahora. Cristo vuelve a entregarse, no porque su sacrificio no haya sido suficiente, sino porque su amor es eterno y quiere alcanzarte hoy, en este momento, en tu realidad concreta. El problema es que muchas personas no son conscientes de esto. Asisten a la misa como espectadores, como si estuvieran viendo algo externo, sin darse cuenta de que están en el centro del acto más grande que puede existir. Si realmente comprendieran lo que está sucediendo, su actitud cambiaría completamente. No habría distracción, no habría indiferencia, no habría frialdad. Habría reverencia, habría asombro, habría una entrega total del corazón. Porque estar en la misa es estar frente al misterio más grande. Dios que se ofrece por amor, cada palabra, cada gesto, cada momento tiene un significado profundo. No hay nada vacío, no hay nada repetitivo sin sentido. Todo está orientado a ese momento central donde Cristo se hace presente en la Eucaristía. Y ahí es donde muchos fallan porque no logran ver más allá de lo visible. Se quedan en lo externo, en el sacerdote, en los cantos, en la adoración y pierden lo esencial. Pero la fe no se basa en lo que se ve, se basa en lo que se cree. Y creer que en ese altar está Cristo vivo cambia absolutamente todo. Cuando una persona entiende esto, su manera de vivir la misa se transforma. Ya no llega tarde, ya no está distraída, ya no se va antes de tiempo. Llega con hambre de Dios, con sed de encuentro, con el deseo de participar plenamente en ese sacrificio. Porque entiende que no es algo opcional, no es algo secundario, es el centro de la vida cristiana. Es ahí donde se recibe la gracia, donde se fortalece el alma, donde se renueva la fe. Además, la misa no es solo algo que Cristo hace, es algo en lo que tú estás llamado a participar. No eres un espectador, eres parte del sacrificio. Estás llamado a ofrecer tu vida, tus luchas, tus alegrías, tus sufrimientos y unirlos al sacrificio de Cristo. Porque cuando haces eso, tu vida adquiere un valor eterno. Todo lo que eres y todo lo que vives se convierte en ofrenda, pero para que esto suceda necesitas fe. Una fe que vaya más allá de lo superficial, una fe que te permita ver lo invisible, una fe que te haga comprender que en ese altar está ocurriendo algo que supera toda lógica humana. Y esa fe no es automática, se cultiva, se alimenta, se fortalece con la disposición del corazón. Cuando una persona se abre realmente a vivir la misa, comienza a experimentar una transformación profunda porque entra en contacto directo con la gracia de Dios. Estar presente en la Santa Misa no significa necesariamente participar en ella. Esta es una de las confusiones más grandes que existen. Muchas personas creen
que por el simple hecho de estar físicamente en el templo ya han cumplido, ya han hecho lo que tenían que hacer, pero la realidad es muy diferente. Dios no busca cuerpos presentes, busca corazones entregados. Y ahí es donde se marca la diferencia entre una misa vivida y una misa simplemente asistida. Participar verdaderamente en la misa implica una entrega total, no parcial, no superficial, no momentánea, total. Significa que tu mente está ahí, que tu corazón está ahí, que tu espíritu está abierto a lo que Dios quiere hacer. Porque si estás en la misa, pero tu mente está en tus problemas, en tus preocupaciones, en tus planes, entonces no estás participando, estás simplemente ocupando un espacio. Y eso no produce transformación. La misa exige una actitud activa. No se trata de sentarse, escuchar pasivamente y esperar a que todo termine. Se trata de involucrarse, de responder, de orar, de meditar, de ofrecer. Cada momento es una oportunidad para conectar con Dios, pero esa conexión no ocurre automáticamente. Requiere intención, requiere decisión, requiere que tú quieras realmente encontrarte con Dios. Muchas personas dicen que la misa es aburrida, que es repetitiva, que no sienten nada, pero el problema no está en la misa, está en la disposición con la que se vive, porque cuando alguien va sin preparación, sin deseo, sin apertura, es lógico que no experimente nada. Es como intentar escuchar una voz mientras está distraído en mil cosas. Dios habla, pero si no hay atención, no hay escucha. Por eso es importante prepararse antes de la misa. No llegar de cualquier manera, no entrar corriendo, no comenzar sin conciencia. Prepararse significa disponer el corazón, dejar a un lado las distracciones, hacer un acto de fe, reconocer que se está entrando en un momento sagrado. Y esa preparación cambia completamente la experiencia. Además, la participación implica ofrecer. No solo recibir, sino dar tu tiempo, dar tu atención, dar tu corazón, dar tu vida. Porque la misa no es un lugar donde vienes solo a recibir bendiciones, es un lugar donde vienes a entregarte junto con Cristo. Y cuando haces eso, algo profundo ocurre dentro de ti, también implica escuchar. No solo oír las palabras, sino dejar que penetren en el corazón. La palabra de Dios no es un discurso más, es una palabra viva que tiene poder para transformar. Pero ese poder solo se activa cuando hay apertura, cuando hay resistencia, cuando hay indiferencia. La palabra pasa y no deja huella. Y finalmente, participar implica responder. No salir igual que entraste, no dejar que todo quede en un momento aislado. La misa debe tener un impacto en la vida diaria, debe reflejarse en las decisiones, en las actitudes, en la manera de vivir, porque si no hay cambio, si no hay fruto, entonces la participación no ha sido real. Dios nunca ha dejado de hablar. El problema no es el silencio de Dios, es el ruido del corazón humano. En cada Santa Misa, Dios se comunica de múltiples maneras, en su palabra, en los signos, en el silencio, en la Eucaristía. Pero no todos logran escuchar, no porque Dios no hable, sino porque no todos están dispuestos a escuchar de verdad. Escuchar a Dios no es simplemente oír sonidos o palabras, es abrir el corazón, es permitir que lo que Él dice entre profundamente y produzca un cambio. Y eso requiere una disposición que muchos no tienen. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. La mente está constantemente ocupada, el corazón está dividido, la atención está dispersa. Y cuando una persona llega a la misa con esa condición, es muy difícil que pueda percibir la voz de Dios. Porque Dios no grita, Dios habla al corazón. Y si el corazón está lleno de ruido, su voz pasa desapercibida. Por eso el primer paso para escuchar a Dios es el silencio interior. No se trata solo de callar externamente, se trata de aquietar el alma, de dejar a un lado las preocupaciones, los pensamientos que distraen, las emociones que agitan, pero el silencio no es suficiente si no hay apertura. Porque una persona puede estar en silencio pero cerrada. Puede escuchar las lecturas, el evangelio, la predicación, pero sin permitir que eso toque su vida. Escuchar verdaderamente implica dejarse confrontar. Implica aceptar que Dios puede estar señalando algo que necesita cambiar, algo que necesita ser corregido,
algo que necesita ser transformado. Y eso no siempre es cómodo. Muchas veces la voz de Dios incomoda porque rompe esquemas, porque cuestiona decisiones, porque invita a salir de la zona de confort. En cada misa, la palabra de Dios es proclamada. No es un texto antiguo sin relevancia, es una palabra viva, actual, dirigida a cada persona en su situación concreta. Pero para que esa palabra tenga efecto, es necesario escucharla con fe, no como información, sino como mensaje personal. Como si Dios estuviera hablando directamente a ti, aquí y ahora, porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. Además, Dios habla también en los signos. Cada gesto litúrgico, cada acción, cada símbolo tiene un significado profundo. Pero si no se comprende, si no se valora, se pierde su riqueza. Por eso es importante formarse, conocer, profundizar. Porque cuanto más se entiende, más se puede vivir. Y cuanto más se vive, más se puede escuchar. Otro aspecto importante es el silencio dentro de la misa. Esos momentos donde aparentemente no sucede nada, donde no hay palabras, donde todo se detiene. Ahí también Dios habla. Pero ese tipo de lenguaje solo lo percibe quien ha aprendido a estar en calma, quien no necesita estímulos constantes, quien puede simplemente estar en presencia de Dios. Y finalmente, Dios habla de la manera más profunda en la Eucaristía, no con palabras, sino con su propia presencia. Es el lenguaje del amor total, del don completo. Y ese lenguaje no se entiende con la mente, se entiende con el corazón. Pero solo aquel que está abierto puede recibir ese mensaje. La Eucaristía es el centro de la Santa Misa y al mismo tiempo es uno de los misterios más grandes que existen. No se trata de un símbolo, no se trata de un recuerdo, es la presencia real de Cristo. Y sin embargo muchas personas la reciben sin conciencia, sin preparación, sin fe verdadera. Se acercan como si fuera algo común, como si no estuvieran recibiendo al mismo Dios. Y ahí es donde se pierde el poder transformador que la Eucaristía tiene. Recibir la Eucaristía no es un acto automático, no es algo que simplemente se hace porque todos lo hacen. Es un encuentro profundo con Cristo. Y como todo encuentro verdadero, requiere preparación, requiere un corazón dispuesto, limpio, consciente de lo que está recibiendo. Porque cuando una persona recibe la Eucaristía con fe, algo cambia dentro de ella. No siempre se siente, no siempre se percibe de manera emocional, pero la gracia actúa. El problema es que muchos buscan sentir para creer, cuando en realidad es al revés. Primero se cree y luego, con el tiempo, se comienza a experimentar. La fe no depende de las emociones, depende de la decisión de confiar en lo que Dios ha revelado. Y Dios ha dejado claro que en la Eucaristía está su presencia real. Por eso, acercarse sin fe es perder una oportunidad inmensa. Además, la Eucaristía no solo se recibe, se vive. No puede quedarse en un momento dentro de la iglesia. Tiene que reflejarse en la vida diaria, porque recibir a Cristo implica dejar que Él actúe en ti, que transforme tu manera de pensar, de hablar, de actuar. No tiene sentido recibir la Eucaristía y seguir viviendo de la misma manera, porque entonces no hay coherencia. La transformación que la Eucaristía produce no es inmediata ni superficial, es un proceso. Es algo que se va dando poco a poco, en la medida en que la persona se abre, en la medida en que coopera con la gracia. Pero para que ese proceso ocurra es necesario tomarlo en serio, no verlo como algo más, sino como lo más importante. También es importante entender que la Eucaristía es unidad, es comunión, no solo con Dios, sino con los demás. No se puede recibir el cuerpo de Cristo y vivir en división, en rencor, en falta de perdón. Porque la Eucaristía exige coherencia, exige que lo que se recibe se refleje en la vida. Y cuando una persona realmente vive la Eucaristía, su vida cambia, su manera de ver las cosas cambia, su forma de relacionarse cambia, porque ya no vive solo para sí misma, vive en unión con Cristo. Y esa unión se convierte en una fuerza que impulsa, que transforma, que da sentido. Hoy el Señor te ha hablado claro. No estás aquí por casualidad, no escuchaste este mensaje por accidente. Hay una invitación directa a tu vida, a dejar de vivir la misa como rutina, a dejar de verla como obligación y comenzar a vivirla
como lo que realmente es un encuentro real con Dios. La pregunta ahora no es qué entendiste, es qué vas a hacer. Porque escuchar sin actuar no transforma nada. Dios ya está obrando, Dios ya está llamando, Dios ya se está entregando en cada misa. Pero la respuesta depende de ti. Puedes seguir igual, puedes volver a la rutina, puedes dejar que todo esto se quede en palabras o puedes decidir hoy vivir tu fe de verdad. Participar con el corazón, escuchar con atención, recibir con fe y salir transformado. Porque la Santa Misa no cambia, el que tiene que cambiar eres tú.